Si estudiamos los últimos 2 siglos y medio de la evolución histórica de Occidente, nos damos cuenta que la gran cuestión que domina la época es el contraste, el conflicto entre revolución y contrarrevolución, sobre todo las consecuencias derivadas de la Revolución Francesa y de las revoluciones que luego se sucedieron a partir de la Revolución Francesa. Si miramos un poquito el siglo XIX, vemos cómo el proceso revolucionario iba alterando, socavando, demoliendo los fundamentos básicos sobre los que se había desarrollado la sociedad y la civilización occidental. Era la modernidad en su pleno desarrollo, auge, hoy superada por la posmodernidad. De algún modo, en esta posmodernidad, anhelamos un poquito de aquella racionalidad de los tiempos modernos, pero en definitiva la posmodernidad es una consecuencia de los fundamentos que estableció la modernidad, o mejor dicho, de los no fundamentos, de la destrucción de aquellos fundamentos del mundo tradicional, porque en definitiva lo que se estaba enfrentando en este siglo XIX era la tradición frente a la revolución. Esta modernidad, ¿qué establecía? El fundamento del mundo, del orden social, político, científico, tenía que ser la razón. Una razón que ya no era aquella razón de los escolásticos medievales que consideraban que el hombre estaba iluminado por la luz de la fe, la luz de la razón. Era una razón que provenía de todo el pensamiento filosófico moderno desarrollado a partir de Descartes. Y el desarrollo científico lleva en el siglo XIX a una filosofía o una ideología de la ciencia que fue el positivismo. No solamente los fundamentos tradicionales del pensamiento eran atacados por este racionalismo y por este positivismo, sino instituciones fundamentales de la sociedad, las instituciones tradicionales y clásicas de gobierno, las élites intelectuales, políticas, sociales, la institución familiar, la propiedad, todo era cuestionado, golpeado por la revolución en sus diferentes grados. Hay ciertos procesos revolucionarios más moderados, otros más radicales. Ese proceso revolucionario va a tener su momento culmen ya a principios del siglo XX con la Revolución Rusa, con el comunismo, con el marxismo y todo lo que fue el siglo XX, marcado y atravesado justamente por este profundo desarrollo destructor de la revolución. Pero frente a ese proceso revolucionario hubo héroes, hubo intelectuales, hubo parlamentarios, hubo hombres que se alzaron, cada uno con sus medios, con su vocación, con el modo como le tocó enfrentar a ese proceso. Algunos fueron grandes escritores, nos dejaron profundas meditaciones acerca del proceso revolucionario y una profunda crítica del mismo. Otras fueron voces que tronaron en las asambleas parlamentarias en contra de lo que allí se defendía. Estoy pensando, por ejemplo, y quiero referirme brevemente, en aquel gran orador que fue don Juan Vázquez de Mella, en la España del último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Una voz que tronó, la voz de este asturiano, hombre fornido, que no solamente era fornido físicamente, sino intelectualmente y oratoriamente. Recoge una herencia muy importante de lo que había sido el tradicionalismo español, sobre todo encarnado en las primeras décadas del siglo XIX en el carlismo, que se había manifestado más que nada como una reacción político-militar. Pero don Vázquez de Mella le va a dar todo un contenido intelectual a esta tradición y sus
célebres discursos nos van a dejar un rico legado de pensamiento tradicional. Queda claro que lo que don Juan Vázquez de Mella representaba era la tradición frente a la revolución, la veneración por aquello que las generaciones pasadas nos habían legado y que debíamos a su vez legar a las nuevas generaciones mejorado, profundizado, pero no destruido, olvidado o pisoteado. Es entregar lo recibido mejorado. Frente a ello, don Juan denunciaba a la revolución, que se inicia, según él, en aquellos movimientos de reforma y de crítica del siglo XVI y que tiene su momento de auge en esa centralización de este Estado moderno en pleno siglo XIX, fundado en el principio de la soberanía popular. Frente a esta revolución, la tradición. Frente a la ruptura de la patria, las raíces auténticas de la patria. Frente a las nuevas estructuras políticas, don Juan defendió en aquella España lo que había sido el legado de la monarquía tradicional. Pero sobre todo, lo más importante es esa reflexión profunda que se manifestó en esa voz tronante que supo defender los grandes ideales de Dios, de la patria, del rey en cuanto encarnaba esa patria y de los fueros, las libertades regionales frente al Estado centralizado.